Bueno, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la santidad de Dios, la belleza de la santidad de Dios. Comenzaremos en Isaías, el profeta Isaías. Oye, qué hombre tan usado por Dios, a veces no tan nombrado, pero un hombre que fue usado en la profecía en una gran manera para hablar de lo que iba a venir en una gran manera. Isaías capítulo 6, verso 1 dice la palabra del Señor: El año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo: aquí estoy yo. Envíame a mí. Qué palabras tan tremendas. Una puesta del sol impresionante, un arco iris, las primeras flores de la primavera y muchas otras manifestaciones de la naturaleza provocarán reacciones fuertes. De manera similar, la santidad de Dios es tan magnífica que hace que las promesas respondan de diversas maneras. Isaías tuvo una visión de la pureza moral y la santidad del Señor. Cuando vio a Dios sentado en un trono en todo su glorioso esplendor, el profeta exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto! En Isaías capítulo 6, verso 5, como acabamos de leer. Un destello de la perfección divina hizo que Isaías reconociera de su propia condición de pecado y la santidad de Dios. Pero tuvo una reacción similar cuando estuvo en la presencia del Salvador. Después de que el Señor llenó milagrosamente las redes de pesca, el discípulo cayó en rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas capítulo 5, verso 8. Sin embargo, los líderes religiosos de esta época tuvieron una actitud diferente. Cuanto más escuchaban la predicación de Jesús y veían su obra, más furiosos se volvían. Qué tremendo, ¿verdad? Le quiero decir algo en el día de hoy. La palabra de Dios siempre tiene un afecto. Siempre va a haber un efecto en la palabra de Dios y por medio de la santidad de Dios. Unos decidirán aceptar la santidad de Dios, otros decidirán a lo mejor hacerse que su corazón sea más duro. Pero siempre hay un efecto en la santidad de Dios. Como lo acabamos de entender, muchos de los fariseos de esa época entendieron que Jesús estaba predicando de un reino, pero sus corazones se endurecieron más y más, cada vez más. ¿Tuvieron efecto? Sí. ¿Hubo efecto de la palabra de Dios? Claro que sí. Su corazón se endureció. ¿Por qué? Por su propia voluntad, por lo que ellos querían hacer.
pero hubo efecto. Siempre la palabra de Dios tiene efecto. Por eso a cada uno de nosotros no nos debe dar temor predicar la palabra de Dios, porque siempre va a haber efecto. La persona decidirá no aceptar las palabras de Dios y eso ya es decisión de ella, pero hay un efecto allí, hay un efecto. Porque la palabra de Dios siempre tiene un efecto. Somos embajadores de Cristo, amigo, amiga que nos escuchas en el día de hoy, en un mundo que sufre y debemos demostrar amor por los demás. Pero a veces quienes no están morando en Cristo experimentarán lo que pudiéramos llamar calor santo. Las personas que han rechazado a Jesús pueden actuar como si estuviéramos tratando de forzarlos a creer en Él. Y los cristianos que viven en rebeldía contra Dios pueden llegar a sentirse incómodos en compañía de quienes permanecen en Jesús. Incluso pueden ignorar el consejo de creyentes que les han amado y han aconsejado durante años. Acuérdese que la palabra de Dios nos dice que la guerra no es contra cada uno de nosotros, sino es contra principados y potestades. Tenemos que entender eso también. Cuando predicamos la palabra de Dios en el trabajo y una persona decide no aceptarlo y después, más tarde o algo así, el tiempo pasa y esa persona dice: es que tú me trataste de predicar, es que tú me trataste de hablar de Dios y a mí no me gusta eso. ¿A quién no le gusta eso? Pues claro, a la oscuridad nunca le gusta la luz, porque la luz divide, la luz habla la verdad, la luz trae justicia. La luz expone la oscuridad, amigo. La luz expone lo que está escondido, la luz abre camino. Qué hermoso, ¿verdad? Que la luz de Cristo sea la que abra el camino, y la palabra de Dios nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, pero lo más importante, Él fue la primera creación aquí en la tierra, fue la luz que abrió, que se expuso aquí en la tierra y que abrió lo que estaba en este mundo oscuro después de la caída de Satanás y todos sus ángeles caídos. La luz de Dios llega a este mundo y abre camino para la creación de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que entender en nuestra vida que la santidad de Dios es verdadera y que todavía sigue en el día de hoy. Que la santidad de Dios no acabó en la cruz y que eso son historias del pasado, que la santidad de Dios fue la que lo leemos en el Antiguo Testamento, donde personas que no estaban siendo de santidad con Cristo Jesús caían y morían automáticamente. No, eso no es del pasado. Gente que estaban en una congregación y se abría un hueco en la tierra y caían todos y morían, porque la santidad de Dios es tan buena. ¿Por medio de qué? Por medio de la gloria de su nombre. ¿Por qué? Por la gloria de su nombre. Vaya a la Biblia, lea muchos versículos bíblicos y va a entender que todo lo que Dios hace es ¿para qué? Para la gloria de su nombre. Por eso es tan importante las palabras de Jesús cuando Él nos impone a nosotros el poder de Dios y nos dice: todas estas cosas las podrán hacer ustedes también por la gloria de su nombre, por la gloria de mi nombre, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque todo es para la gloria de Él. Hoy en día la santidad de Dios sigue, la santidad de Dios permanece en cada uno de nosotros. La santidad de Dios debería estar en cada uno de nosotros, demostrando que verdaderamente decimos quiénes somos ser. Verdaderamente la palabra de Dios es viva, eficaz, verdadera en nuestra vida. La santidad de Dios verdaderamente está en nuestra mente. Meditamos en la palabra de Dios día y noche. Sus principios son de bendición en nuestra vida. Los estatutos de Dios permanecen en nuestra casa, en nuestra familia. Nuestros hijos son luz en medio de las tinieblas. Nuestro matrimonio es ejemplo a donde quiera que vayamos, y nuestra vida habla de la santidad de Dios. Y si hoy en día esto no está pasando, hay algo que necesitamos arreglar prontamente. Vivimos en un mundo donde la santidad de Dios está siendo llevada y diciéndole a Dios que no la necesitamos más. Cada día vez más, aquí en Estados Unidos de América, vemos los resultados de un país que le ha dicho no a Dios. Vemos matanzas, vemos protestas, vemos todo lo que pasa cuando tratamos de sacar la santidad de Dios de nuestra vida. El profeta Isaías entendió todo esto cuando vio a Dios y dijo: wow, soy un pecador. He visto a Dios y soy un pecador. Era tanta la santidad de Dios en ese momento que Isaías vio que dijo: wow, soy un pecador.
Recordemos que el profeta Isaías ya estaba siendo usado por Dios en gran manera. Pero era tanta la santidad de Dios que él dijo, no, soy un pecador comparado a esta santidad tan grande. En el día de hoy necesitamos gente que se levante y que diga, yo quiero ser verdaderamente un hijo de Dios. Yo quiero ser lo que digo ser. No colocar un estatus en Facebook y una foto en Facebook y un versículo bíblico y con eso ya decimos ser cristianos, sino ser verdaderamente hombres y mujeres que se levantan por los principios de la palabra de Dios y decimos sí a lo que Dios nos ha llamado a decir sí y no a la oscuridad, que lo leíamos en el libro de Juan capítulo 3 verso 20 al 21, que todos los que no están con la luz aborrecen la luz y hacen el mal. Es así de claro. No hay mitad. No hay neblina entre todos estos dos pasos. Es la luz de Cristo o no la luz de Cristo. Pero no podemos estar en la mitad. ¿Por qué? Porque en la mitad no representamos a nadie. La palabra de Dios es muy clara. ¿Estás con la luz o no estás con la luz? ¿Estás con Cristo o no estás con Cristo? Y el profeta Isaías lo entendió. También el discípulo amado lo entendió. Lucas capítulo 5 verso 8 nos dice, le dice Pedro a Jesús, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la santidad de Dios, una vez más, tiene efecto, amigo. Siempre la palabra de Dios tiene un efecto. De sí o no. De sí o no. No hay excusa. Corazones endurecidos, hay muchos en este mundo que han decidido decirle no a Dios, pero han tenido un efecto porque han podido ver, han entendido de Dios, han conocido de Jesús, pero todavía no han tomado ese paso de dejar que Dios rompa ese corazón duro y que Dios entre en ese corazón y que pueda hacer cosas grandes por medio de ellos. Una vez más, somos embajadores de Cristo en un mundo que sufre y debemos demostrar amor por los demás. Todas esas personas que han decidido el no, la oscuridad, están sufriendo. A lo mejor no te lo dicen, pero están sufriendo. Su corazón está sufriendo porque no han podido entender, no han experimentado la presencia de Dios en su vida. Y es tu responsabilidad. Escucha muy bien. No apagues el radio. Es tu responsabilidad predicar la palabra de Dios en todo momento. Fuera de tiempo y en tiempo, predicar la palabra de Dios. Y que la santidad de Dios viva por medio de ti. Que cuando tú estés predicando, esa palabra de Dios tenga efecto en tu vida y que tú puedas estar viviendo lo que estás predicando. Porque somos luz en medio de las tinieblas. Así que en la cápsula de vida del día de hoy entendamos, la santidad de Dios es toda vida real en el día de hoy, existe 100% y cada uno de nosotros tenemos que estar en santidad con Dios, donde quiera que vayamos. Cada día más podemos entender la santidad de Dios cuando en nuestro corazón está la palabra de Dios y meditamos en ella día y noche. Día y noche. Y esa palabra de Dios se hace realidad en nuestra vida, se hace realidad en nuestra familia, se hace realidad en nuestra comunidad, en nuestro estado y en nuestra nación cuando cada uno de nosotros decidimos tomar pasos de fe, tomar pasos de justicia, tomar pasos de verdad en nuestra vida y vivir la vida que Cristo Jesús nos ha llamado a tener. Una vida en obediencia, sometida a Él por la grande victoria de la salvación, pero más importante por la gracia de bendición para nuestra vida. Yo te invito a que en el día de hoy puedas compartir esta cápsula de vida, porque yo creo que Dios está hablándote a ti y le quiere hablar a muchos en el día de hoy acerca de la santidad de Dios.